No es una sorpresa que la mayoría de héroes patrios son inventos. El cura Hidalgo era un mujeriego egoísta. Benito Juárez, un dictador que se mantuvo 15 años en el poder sin siquiera unas elecciones. Y Santana, bueno, ese güey hasta perdió un tercio del país. Lo que quiero decir con esto es que el gobierno de México se inventa historias tipo los Vengadores de Marvel para que los jóvenes se adoctrinen y sean una obediente carne de cañón para los intereses políticos de turno. La realidad es que, si nos ponemos al tiro, como decimos por acá, los héroes mexicanos realmente no son tan reconocidos ni mucho menos tan premiados. Ahí tienes el caso de Homero Gómez, un señor que dedicó su tiempo, dinero y alma en favor de unos animalitos tan nobles como lo son las mariposas monarcas, pero que, pese a que el gobierno sabía que tenía amenazas por parte de taladores ilegales, dejó que lo ahogaran en un pozo. Hoy vengo a hablarte de los héroes de los que nadie habla, personas que sin recibir nada a cambio, dieron hasta sus vidas por hacer lo correcto. Don Alejo. Alejo Garza Tames, mejor conocido como Don Alejo, nació el 17 de julio de 1933 en Nuevo León, México. Desde joven desarrolló un fuerte vínculo con la naturaleza y la caza, habilidades que perfeccionó con el paso de los años y que, sin imaginarlo, serían la clave en su última batalla. Fue un hombre trabajador que logró consolidar un negocio maderero exitoso y, con el tiempo, adquirió el rancho San José en Tamaulipas, un lugar que representaba su esfuerzo y amor por el campo. En noviembre de 2010, la violencia en México estaba en uno de sus puntos más altos debido al conflicto contra el crimen organizado. Los Zetas, una organización criminal formada por exmilitares, se habían convertido en un cártel sanguinario que dominaba gran parte del país mediante el terror. Una de sus prácticas más comunes era despojar a las personas de sus tierras para utilizarlas como refugios, laboratorios o puntos estratégicos para sus operaciones ilícitas. Fue así como pusieron la mirada sobre el rancho de San José. El 13 de noviembre de 2010, un grupo de sicarios se presentó en la propiedad de Don Alejo con una exigencia clara. Tenía 24 horas para desalojar o, de lo contrario, sufriría las consecuencias. Sin inmutarse, el anciano de 77 años tomó una decisión que marcaría su destino. En lugar de huir o ceder ante las amenazas, decidió enfrentarlos. Se despidió de sus trabajadores y les ordenó no regresar al día siguiente. También llamó a su familia sin explicarles del todo lo que planeaba hacer. Para él, el abandonar su hogar no era una opción. Esa noche se preparó minuciosamente. Distribuyó sus herramientas de fuego en distintos puntos estratégicos dentro de la casa, aseguró las puertas y se atrincheró. Cuando el grupo criminal regresó durante la madrugada del 14 de noviembre, lo hizo con varias camionetas y más de una decena de hombres armados. Seguros de que no encontrarían resistencia, se acercaron a la vivienda sin sospechar que el dueño les estaba esperando. Cuando intentaron entrar, fueron recibidos por fuego preciso y letal. Don Alejo disparaba desde diferentes posiciones, obligándolos a retroceder y causando bajas entre los atacantes. Durante varios minutos se desató un combate desigual en número, pero no en determinación. Los sicarios, sorprendidos por la resistencia, intensificaron el ataque. Utilizaron herramientas de alto calibre y granadas para tratar de neutralizar al solitario tirador. Finalmente lograron entrar a la casa, pero lo que encontraron los dejó desconcertados. Don Alejo yacía sin vida, pero a su alrededor varios de sus agresores estaban sin vida o sumamente heridos. El viejo había defendido su hogar hasta el final, todo sin pedir ayuda ni mostrar miedo. Cuando la marina llegó al lugar horas después, encontró un escenario devastador. La vivienda estaba perforada por los impactos de bala y habían cientos de casquillos esparcidos por toda la zona. Afuera, 4 sicarios sin vida y otros 2 abandonados gravemente heridos. Adentro se encontró el cuerpo de Don Alejo, rodeado por sus armas. No había señales de que hubiera intentado escapar. Había luchado hasta el último momento, demostrando un valor inquebrantable. Durante los primeros días, la noticia fue silenciada en Tamaulipas debido al control que los cárteles ejercían sobre los medios de comunicación locales. Sin embargo, el diario Milenio publicó un reportaje que rápidamente se viralizó en redes sociales y llamó la atención a nivel nacional e internacional.
La historia de un hombre que enfrentó solo un cártel para defender su hogar se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad. Con el paso del tiempo, la hazaña de Don Alejo ha sido recordada en documentales, libros y hasta canciones. En 2021, su familia decidió vender el rancho, pero su legado sigue vivo hasta hoy día. Desaparición de protectores de la fauna. Este punto se refiere a todos aquellos activistas ambientales o rurales que fueron mandados a desaparecer de forma forzada o bien exterminados por el beneficio de unos cuantos. Uno de los casos más conocidos es el de Homero Gómez González, quien dedicó su vida para proteger la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en Michoacán. En enero de 2020 su cuerpo fue encontrado en un pozo, semanas después de haber desaparecido. Lastimosamente, ese ataque a Homero no se trata de un caso aislado. Apenas unos días después de su desaparición, otro protector de la misma reserva, Raúl Hernández Romero, también fue hallado muerto. Raúl, al igual que Homero, luchaba contra la tala ilegal en su región. Su cuerpo fue encontrado con claros signos de violencia, dejando que los activistas medioambientales de Michoacán enfrentaban una amenaza constante por parte de los grupos criminales que controlaban el comercio ilegal de madera. La violencia contra los activistas ambientales no se limita a Michoacán. En la Sierra Tarahumara de Chihuahua, Isidro Valdenegro López, un líder indígena rarámuri y defensor de los bosques, fue asesinado en 2017. Isidro había dedicado su vida a luchar contra la tala ilegal en las tierras rarámuri, una región conocida por la violencia vinculada al crimen organizado y la extracción de recursos. A pesar de recibir amenazas de muerte, continuó denunciando los talamontes que destruían los bosques ancestrales. Su muerte fue un golpe devastador para las comunidades indígenas que dependen de la preservación de sus tierras y sus recursos naturales. Isidro había sido galardonado con el premio Goldman en 2005, uno de los más altos galardones para los defensores del medio ambiente, pero ni este reconocimiento lo protegió de quienes veían en él una amenaza para sus intereses. La misma Sierra Tarahumara fue testigo de otro trágico asesinato en 2018, cuando Julián Carrillo, también líder rarámuri y defensor de tierra, fue asesinado a tiros tras años de amenazas. Tanto Julián como Isidro se oponían a los proyectos de minería y tala ilegal en su comunidad, defendiendo incansablemente el territorio indígena contra la explotación extractiva que violaba los derechos de su pueblo y dañaba su ecosistema. Su activismo lo convirtió en un objetivo para quienes lucraban con los recursos de la región, y su muerte dejó un vacío en la lucha por la justicia ambiental en la sierra. En el sur de México, en la frontera entre Tabasco y Chiapas, José Luis Álvarez Flores se dedicaba a proteger al mono zaraguato y a los ríos de la región. Su lucha contra la extracción ilegal de arena y la deforestación lo puso en la mira de quienes se beneficiaban de estas actividades. En junio del 2019, José Luis fue asesinado tras recibir múltiples amenazas de muerte por su activismo. Su muerte reflejó una vez más el patrón de violencia contra quienes defienden el medio ambiente, enfrentándose a poderosos intereses económicos y criminales que depredan estos recursos naturales. Otro caso relevante fue el de Samir Flores Soberanes, un activista indígena náhuatl de Morelos que luchaba contra la construcción del proyecto integral de Morelos, que incluía una planta termoeléctrica y un gasoducto. Samir se oponía al proyecto porque amenazaba con contaminar las tierras y aguas de las comunidades indígenas. Su activismo en defensa de los derechos territoriales y ambientales le trajo graves consecuencias. En febrero de 2019 fue asesinado enfrente de su casa, un día después de participar en un foro donde denunció públicamente los riesgos del proyecto. A pesar de la indignación nacional e internacional, su asesinato sigue sin resolverse y ha quedado como un recordatorio de los peligros que enfrentan quienes defienden la tierra frente a megaproyectos industriales. En San Luis Potosí, Margarito Díaz González, un líder indígena huaxarica, fue asesinado en septiembre de 2018 por su oposición a los proyectos de minería en el sitio sagrado de Wirikuta. Margarito había sido un defensor clave en la lucha contra las concesiones mineras que amenazaban con destruir este territorio sagrado para su pueblo, un lugar de gran importancia espiritual y ecológica. A pesar de las protestas pacíficas y los esfuerzos legales para detener la explotación minera, los intereses económicos detrás de estos proyectos no cesaron. El exterminio de Margarito fue una forma de acallar las voces que se alzaban en defensa de los derechos indígenas y la preservación del medio ambiente. En Guerrero, Felipe Arriaga Sánchez, un miembro de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán, fue un defensor activo contra la tala ilegal en su región. A pesar de ser arrestado injustamente en 2004 bajo acusaciones falsas de asesinato, su detención fue vista como un intento de silenciar su lucha contra los talamontes. Aunque fue liberado en 2005, la violencia y persecución que enfrentó ejemplifica las represalias contra los activistas ambientales que luchan por proteger los recursos naturales.
En 2017, Miguel Vázquez Torres, un líder indígena huicharica, fue asesinado junto con su hermano en Jalisco. Ambos habían estado involucrados en la defensa de las tierras ancestrales de su comunidad contra los proyectos mineros. Los intereses extractivos de la región, respaldados por poderosos grupos, los habían convertido en objetivos. Su muerte, como la de otros tantos defensores, es un recordatorio de los riesgos inherentes en la lucha por la protección de los recursos naturales y los derechos territoriales en México. Estos casos, unidos por una misma causa, muestran el peligro constante que enfrentan los activistas ambientales en México. Defensores de la naturaleza, indígenas y campesinos, todos se han visto forzados a enfrentar intereses criminales, industriales y gubernamentales que buscan explotar los recursos naturales a costa de comunidades y del medio ambiente. La impunidad y la falta de protección para esos activistas solo agravan la situación, mientras que los asesinatos siguen sin justicia, dejando a las comunidades desamparadas y a la naturaleza cada vez más vulnerable. Antes de continuar, este es el momento en el que te invito a que te suscribas al canal. Si te gusta esta clase de contenido, déjame saberlo con tu like y comparte el video para llegar a más gente y así poder seguir creando contenido. También puedes verme todos los días en vivo en el canal secundario o en la plataforma morada, en donde reacciono a videos de crímenes, hablamos de void memes, icebergs y más. Los enlaces a todo estarán en la descripción. El héroe de la gasolinera. Gonzalo Miguel Rivas Cámara nació el 1 de abril de 1963 en Veracruz. Procedente de una familia con tradición naval, su padre y su hermano también formaron parte de la Marina Armada en México. Siguiendo esta tradición, Gonzalo ingresó a la Marina, donde alcanzó el rango de teniente fragata. Durante su tiempo en la institución, estudió ingeniería en sistemas computacionales, formación que le serviría en su futuro profesional. En el año 2001, tras casi 2 décadas de servicio, Gonzalo decidió dar de baja su nombramiento en la Marina y trasladarse al estado de Guerrero. Durante su juventud vivió en diversas ciudades de la región, estableciéndose finalmente en Chilpancingo, donde residió los últimos 20 años de su vida. En esta ciudad se dedicó a labores relacionadas con su formación en sistemas computacionales. Trabajaba como encargado de sistemas en varias gasolineras locales y también se desempeñaba como redactor y periodista en el periódico El Diario de Guerrero. Una de sus responsabilidades más habituales era visitar la estación de la gasolina Eva 2, ubicada cerca del motel Parador del Márquez en la autopista del Sol, al sur de Chilpancingo. Su tarea consistía en revisar y mantener el programa que controlaba la seguridad en las bombas de combustible de la estación. El 12 de diciembre de 2011, durante una jornada de protestas en Chilpancingo, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigieron a la estación de servicio exigiendo gasolina para la fabricación de cócteles Molotov. Al negarse a satisfacer su demanda, los estudiantes se trasladaron a otra gasolinera, donde lograron llenar un contenedor de plástico con combustible. Al regresar, incendiaron la primera estación en represalia. En ese momento, Gonzalo se encontraba en la estación llevando a cabo sus labores habituales, y mientras empleados y estudiantes corrían para ponerse a salvo, Gonzalo actuó con valentía. Tomó un extintor y se dirigió a sofocar las llamas que envolvían una de las bombas de gasolina. Se sabe que logró cerrar las válvulas de las bombas e impidió que el fuego se extendiera a los depósitos subterráneos que contenían 100,000 litros de gasolina. Sin embargo, el fuego alcanzó el contenedor de plástico dejado por los estudiantes, que al derretirse provocó una llamarada que alcanzó a Gonzalo, causándole quemaduras de 3er grado en el 35% de su cuerpo. Fue trasladado al hospital del IMSS en Lomas Verdes, en Naucalpan, Estado de México. A pesar de los esfuerzos médicos, Gonzalo falleció en los primeros minutos del 1 de enero de 2012 debido a las graves quemaduras sufridas. Su acto de heroísmo fue reconocido a nivel nacional. El periodista Luis González de Alba propuso en mayo de 2016 que Gonzalo recibiera la medalla Belisario Domínguez, la más alta distinción que otorga el Congreso mexicano. La propuesta fue respaldada por diversos sectores de la sociedad y el 14 de noviembre de 2016 el Senado aprobó otorgar la medalla a Gonzalo Miguel Rivas Cámara, reconociendo su valentía y sacrificio. Este galardón marcó la primera vez que se le otorgaba la medalla a un ciudadano que no era artista, político, escritor académico o empresario. El Senado destacó que Gonzalo representaba la grandeza de México, resaltando su hidalguía, responsabilidad y solidaridad.
La historia del marín padre de familia que sacrificó todo en un ejemplo de heroísmo cotidiano demostró que, en momentos de crisis, actos de valentía pueden salvar innumerables vidas. Hipólito Mora. Hipólito Mora Chávez nació el 26 de julio de 1955 en Buenavista, Tomotlán, Michoacán. Provenía de una familia dedicada al campo y, a los 18 años, comenzó a sembrar algodón en un terreno que le regaló su hermano mayor. A lo largo de su vida se dedicó a la agricultura, cultivando principalmente limones en sus 15 hectáreas en La Ruana, una comunidad de aproximadamente 10,000 habitantes en la región de Tierra Caliente. La tranquila vida de Hipólito dio un giro significativo cuando, en 2013, el cártel de los Caballeros Templarios comenzó a pedir cuotas a los productores locales, incluyendo a su propio hijo. Este acto de intimidación fue el catalizador que lo llevó a organizar, el 24 de febrero de 2013, los primeros grupos de autodefensa en La Ruana. Su objetivo era hacer el trabajo que la ley no hacía, liberar a su comunidad del yugo del crimen organizado. La iniciativa de Hipólito rápidamente ganó apoyo y se expandió a otros municipios de Michoacán. Su colaboración con las autoridades federales fue crucial para desmantelar los laboratorios de sustancias sintéticas de la región. Sin embargo, su lucha no estuvo exenta de controversias. En 2014 participó en un enfrentamiento que resultó en el fallecimiento de su hijo y de otros 10 individuos. Aunque fue detenido, posteriormente fue liberado por falta de pruebas. Además de su lucha contra el tráfico ilegal, Hipólito incursionó en la política. Se postuló como candidato a diputado federal en 2015 y a gobernador de Michoacán en 2021, aunque sin éxito. A pesar de estos fracasos electorales, continuó abogando por la seguridad y el bienestar de su comunidad. A lo largo de su vida, Hipólito enfrentó desafíos personales, incluyendo los encarcelamientos en Estados Unidos por posesión de sustancias en 1989 y 1993. Fue deportado a México en 1995, y su vida llegó a su fin el 29 de junio de 2023, cuando fue emboscado y acribillado a disparos en La Ruana. Este trágico suceso conmocionó a la comunidad y puso de relieve la persistencia de la violencia en la región. El héroe de Nacozari. Jesús García Corona nació el 13 de noviembre de 1881 en Hermosillo, Sonora, hijo de Francisco García Pino y Rosa Corona de García. En 1898 la familia se trasladó a Nacozari, un próspero centro minero y ferroviario. A los 17 años, Jesús comenzó a trabajar en la Moctezuma Copper Company, destacándose por su dedicación y habilidades, lo que lo llevó a convertirse en maquinista de locomotoras a tan solo sus 20 años. De carácter serio, modesto y humilde, Jesús disfrutaba de actividades como montar a caballo, vestirse con elegancia, socializar con amigos, cortejar a las jóvenes y ofrecer serenatas con la orquesta local. Su personalidad reflejaba el espíritu alegre y despreocupado típico de los sonorenses de su época. La mañana del jueves 7 de noviembre de 1907 en Nacozari, Sonora, comenzó con cielos nublados que presagiaban la tragedia que se avecinaba. Durante la noche, los gallos cantaron sin cesar y los perros ladraron sin razón aparente. Al amanecer, el aroma de la leña quemada llenaba el aire, mientras el sol emergía entre los cerros del este, que sin saberlo serían testigos silenciosos de los eventos históricos que estaban por desarrollarse. Doña Rosa Corona, madre de Jesús, sentía una inquietud inexplicable que presagiaba lo que sucedería. Al despedir a su hijo, lo bendijo y le advirtió que tuviera cuidado. Jesús, confiado, asintió y partió hacia su lugar de trabajo. Al llegar, todo parecía normal. Las locomotoras eran modelos recientes, estaban encendidas y listas para realizar el viaje redondo al Porvenir y luego a las minas de Pilares. Jesús era el encargado de la locomotora número 2. La jornada transcurrió con la rutina habitual, encender la caldera y preparar el viaje. Sin embargo, surgió una complicación. Albert Biel, el encargado del tren y la tripulación, había sido hospitalizado. Debido a su experiencia y talento, Jesús asumió el mando y continuó con las tareas asignadas. A las 7:45 am, el tren llegó a la mina de Pilares, situada aproximadamente 8 kilómetros y 340 metros sobre el nivel de Nacozari.
Los trabajadores continuaron con sus labores, ajenos a lo que estaba por suceder. A la 1 de la tarde, después de realizar 2 viajes redondos, era hora del tradicional descanso. Jesús aprovechó la cercanía de su casa para ir a merendar con su madre. Antes de partir, recibió una inesperada orden. Debía transportar 5 carros adicionales con 160 cajas de dinamitas y sus detonadores. Sin dudar, aceptó cumplir con la tarea. Al regresar a casa, esta se mostró más preocupada que por la mañana. Tenía un mal presentimiento y le rogó que se quedara. Jesús intentó tranquilizarla, explicándole que solo le faltaban 2 viajes antes de terminar su jornada. Con el cielo aún nublado y la amenaza de una tormenta cercana, recibió la bendición de su madre y partió a concluir sus labores. A las 2 de la tarde, durante el tercer viaje, los obreros notaron que el fuego en la locomotora se había disipado, reduciendo la presión del vapor. Jesús y el garrotero José Romero intentaron reavivar el fuego, pero descubrieron que la chimenea estaba dañada y el cedazo de alambre roto. Además, los trabajadores del departamento de mecánica no habían atendido la situación. Para empeorar las cosas, las góndolas con dinamita estaban colocadas directamente detrás de la máquina, contraviniendo las normas de seguridad. El viento soplaba fuerte, arrojando chispas y brasas de la chimenea rota sobre las góndolas cargadas de dinamita. El fuego se propagó rápidamente, pero la dinamita no explotó de inmediato. Debajo de la carga había cañuelas y detonantes que, al alcanzar el fuego, provocarían una explosión devastadora. Además, cerca del lugar se encontraba el almacén de explosivos con aproximadamente 45,000 kilos de dinamita, así como grandes tanques de gas y almacenes de productos químicos y combustibles. Si el tren detonaba, llevaría a cabo una serie de explosiones en cadena que arrasarían a todo el pueblo, acabando con la vida de miles de personas. Jesús, pese a ser apenas un joven, tomó una decisión tan rápida como difícil. Las cartas estaban echadas. En ese pueblo se encontraba la casa de su prometida, así como la de su hermana y su sobrino de 10 días. Por su parte, las calles estaban llenas de gente, y que la posibilidad de que las muertes llegaran a cientos o miles era real. Consciente del peligro, Jesús tomó una decisión que lo inmortalizaría en la historia. Se dirigió a la cabina de la locomotora, empuñó la palanca del vapor y ordenó a la tripulación que abandonara el tren. Pese a su indicación, José Romero, un señor ya mayor, fue el único que se negó y lo acompañó. El plan de Jesús era simple pero arriesgado: llevar la locomotora cuesta arriba para luego saltar, permitiendo que la máquina siguiera su curso pendiente abajo, alejándose del pueblo hasta explotar. Mientras ascendía, le pidió a Romero que saltara, y este, viendo la situación, finalmente lo obedeció, refugiándose en una alcantarilla cercana. Así Jesús continuó solo, avanzando unos 50 metros hasta alcanzar una planicie donde podría abandonar el tren. Sin embargo, no logró llegar tan lejos. A las 2:20 p.m., desde el kilómetro 6 del camino a Pilares y a 16 kilómetros del pueblo, aconteció una explosión tan fuerte que quebró todos los cristales del pueblo. El comisario Terán llegó con un piquete de policías al lugar de los hechos. Pese al esfuerzo, la explosión fue tan grande que habían varios fallecidos y heridos. Entre ellos, el cuerpo de Jesús García destacaba. Se encontró a una distancia de 20 pies, quemado y destrozado de tal manera que era casi imposible reconocerlo. Solo lograron identificarlo por sus botas. Murió al instante, pero había logrado salvar la vida de miles de habitantes a costa de la suya. Hoy en día, ese joven no es recordado como Jesús García, sino como el héroe de Nacozari. Escuadrón 201. A mediados de 1945, mientras el conflicto en Europa se acercaba a su fin, el conflicto en el Pacífico continuaba con Japón como último bastión del eje. Durante las operaciones para librar a Filipinas, los pilotos estadounidenses compartieron el cielo con un nuevo y valiente grupo, el Escuadrón 201 de México. Al principio, los aliados tenían dudas sobre sus capacidades, pero pronto las proezas y el heroísmo de los pilotos mexicanos les ganaron el respeto y la admiración de sus compañeros güeros. Antes del estallido del segundo conflicto bélico mundial, México ya mostraba su desaprobación hacia las potencias fascistas.
En 1935 se unió en los bloqueos económicos contra Italia por la anexión de Etiopía. En 1938 protestó contra la anexión de Austria por parte de la Alemania, destacándose especialmente considerando que otras naciones como Francia y el Reino Unido permanecieron en silencio. Sin embargo, las relaciones de México con la Unión Soviética y el Reino Unido eran tensas debido a las diferencias políticas y económicas. Tras el inicio del conflicto en 1939, México optó por la neutralidad, pero sin dejar de condenar las agresiones contra naciones democráticas. Reconoció al gobierno polaco en el exilio y criticó las invasiones. En abril de 1941, el gobierno de Ávila Camacho ordenó la incautación de barcos alemanes e italianos en puertos nacionales, incluyendo el llamado Lucifer, renombrado como Potrero del Llano. Este acto evidenció que la neutralidad mexicana era más simbólica que real, ya que el país apoyaba claramente a los aliados. México vendía petróleo a diversas naciones, siendo Estados Unidos su principal cliente, lo que llevó a que submarinos alemanes atacaran buques mercantiles mexicanos, advirtiendo sobre las consecuencias de esta colaboración. La amenaza se materializó el 13 de mayo de 1942, cuando un submarino alemán hundió el Potrero del Llano. Una semana después, el Faja de Oro corrió la misma suerte. Estos ataques llevaron a que, el 22 de mayo de 1942, México declarara la guerra a las potencias del eje. Se estableció el Servicio Militar Nacional y con la ayuda de Estados Unidos se mejoraron las capacidades del ejército mexicano. Así que sí, el hecho de que tengas que sacar la cartilla militar hoy día es culpa de los alemanes. Simultáneamente se tomó una decisión controversial. Incautaron propiedades de ciudadanos alemanes, japoneses e italianos en territorios mexicanos. Entre junio y septiembre de 1942, los submarinos alemanes hundieron otros 4 barcos mexicanos: Tuxpan, Las Chuapas, Huachaca y Amatlán. Aunque se evaluó la instalación de una base militar estadounidense en Baja California, las negociaciones no prosperaron. Una encuesta reveló que más de la mitad de la población civil prefería no involucrarse en el conflicto. Para cambiar esta percepción, el gobierno lanzó una campaña propagandística, destacando testimonios como el de Rodolfo Chacón, sobreviviente del Potrero del Llano. En 1943, al percatarse de que el conflicto no llegaría fácilmente a América Latina, México decidió enviar un contingente aéreo para apoyar a los aliados. Así fue como nació el Escuadrón 201, conocido como las Águilas Aztecas. Este escuadrón estaba integrado por 300 hombres, incluyendo pilotos, meteorólogos y mecánicos, quienes recibieron entrenamiento en Estados Unidos durante 1944. Tras completar su preparación, fueron enviados al Pacífico para participar en la liberación de Filipinas. Entre junio y agosto de 1945, el Escuadrón 201 llevó a cabo 96 misiones de combate, de las cuales 50 fueron calificadas como exitosas. Demostraron gran valentía y destreza al atacar posiciones japonesas, vehículos en convoy y emplazamientos de artillería. Su efectividad fue notable, con una tasa de éxito del 85% de sus operaciones. Durante este periodo, 5 miembros del escuadrón dieron su vida en combate. La contribución del Escuadrón 201 fue fundamental para cimentar las relaciones bilaterales modernas entre México y Estados Unidos. Su heroísmo y dedicación, aunque en un periodo breve, dejaron una huella imborrable en la historia militar de México. Tras el fin del conflicto, la FAEM regresó a México y fue recibida con un acto multitudinario en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México el 18 de noviembre de 1945. 15 versus 60. En el verano de 2022, la tranquila ciudad de Altar, en Sonora, México, fue un escenario de un enfrentamiento que evidenció la valentía y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas mexicanas, algo que no suele suceder frecuentemente. Un grupo delictivo desplegó aproximadamente 60 de sus integrantes, miembros de células conocidas, con el objetivo de liberar a Francisco Torres Carranza, alias el Duranguillo. Este individuo, considerado como un generador de violencia en la región, estaba bajo la custodia de 15 soldados que, a pesar de la abrumadora superioridad numérica del enemigo, mantuvieron su posición e incluso rechazaron una oferta de soborno de 10 millones de pesos.
El incidente comenzó cuando los miembros del grupo delictivo interceptaron a la fuerza a los soldados en la carretera al Zarik. Allí obligaron al Duranguillo a descender de la camioneta en la que viajaba. Posteriormente rodearon a los militares cerca de una tienda Oxxo, intentando sobornarlos para obtener la liberación de su compañero. Sin embargo, los soldados, demostrando honor, lealtad y espíritu de sacrificio, rechazaron la oferta y mantuvieron la calma mientras esperaban refuerzos. A pesar de estar en clara desventaja numérica, los militares adoptaron una formación defensiva que les permitió controlar la situación. Se resguardaron detrás de vehículos y establecieron perímetros de seguridad, mientras mantenían a los detenidos bajo custodia. La coordinación y el adiestramiento de las tropas fueron evidentes al repeler los intentos de soborno y agresión por parte del grupo delictivo. En respuesta a la gravedad de la situación, 2 bases de operaciones militares cercanas enviaron refuerzos, estableciendo un cerco para neutralizar las acciones del grupo delictivo. Los agresores, al reconocer la superioridad táctica y organizativa del ejército mexicano, intentaron obstruir las vialidades con tráilers, pero sus esfuerzos fueron en vano. La balacera que se desató causó pánico en la población, obligando a muchos a buscar refugios en sus hogares. Durante el enfrentamiento, al ser muchos menos, 2 soldados resultaron heridos. Uno incluso perdió la vida debido a las lesiones sufridas, mientras que el otro recibió atención médica. Finalmente, el Duranguillo y otros 3 individuos fueron presentados ante la Fiscalía General de la República. Se les incautaron 6.200 cartuchos, 29 cargadores, 8 armas de fuego y 7 vehículos. Además, identificó que el hermano del Duranguillo, Eric Torres, conocido como Delta 1, lideraba el Grupo Delta, una facción asociada con uno de los cárteles más grandes de México. Sin lugar a dudas, esta clase de noticias son las que no se le suele dar promoción. El Rambo mexicano. Cuando se menciona el Rambo mexicano, se nos viene a la cabeza el actor mexicano Romualdo Busío, mejor conocido por el seudónimo Agustín Bernal, quien falleció en 2018. Amante del culturismo que le dotó una apariencia fuerte, participó en más de 150 películas de acción entre los años 70 y 80, ganándose el apodo del Rambo mexicano. Sin embargo, en este caso no hablamos de él, sino del militar estadounidense que tenía ascendencia mexicana por parte de su mamá, Roy Benavides. En 1965 fue enviado a Vietnam del Sur como asesor de fuerzas especiales de un regimiento de infantería del ejército de la República de Vietnam. Durante su periodo de servicio pisó una mina terrestre mientras estaba de patrulla y fue evacuado a Estados Unidos. Los médicos llegaron a la conclusión de que no volvería a caminar y comenzaron a preparar sus documentos de baja médica. Estuvo en su casa mirando las quemas de banderas y las críticas de los medios de comunicación a la presencia militar estadounidense en Vietnam. Comenzó un ritual de entrenamiento nocturno no sancionado en un intento de volver a desarrollar su capacidad para caminar. Tras más de un año de hospitalización, Benavides salió del hospital en julio de 1966 con su esposa a su lado, decidiendo volver a combatir en Vietnam. A pesar de los continuos dolores de sus heridas, regresó a Vietnam del Sur en enero de 1968. Llegó el día cuando él estuvo en el mismísimo infierno. El 2 de mayo de 1968, una patrulla de 12 hombres de las fuerzas especiales, incluyendo miembros de una tribu, fue rodeada por un batallón de infantería alemana de unos 1000 hombres. Benavides escuchó la petición de ayuda por radio y subió a un helicóptero para responder. Armado solo con un cuchillo, saltó del helicóptero con su bolsa médica y corrió a ayudar a la patrulla atrapada. Benavides se destacó por una serie de acciones audaces y extremas, así como por su valiente decisión de unirse voluntariamente a sus compañeros que se encontraban en una situación crítica. Fue gracias a su negativa a ser detenido que, a pesar de las numerosas y graves heridas, logró salvar la vida de al menos 8 hombres. En esas 6 horas que él estuvo luchando solo contra 1000 soldados enemigos, le dieron con un arma de fuego. Benavides desarmó al contrario, sacó su cuchillo, acabó con su vida y siguió adelante, dejando al mismo en el cuerpo del soldado. Después de la batalla fue evacuado al campamento base para ser examinado y se pensó que su vida había llegado a su fin, pues no solamente luchó solo con un cuchillo, sino que además luchó desarmado. Cuando lo metieron en una bolsa para cuerpos entre los demás fallecidos, fue reconocido repentinamente por un amigo que pidió ayuda.
Un médico acudió y lo examinó, pero creyó que Benavides había fallecido. El médico estaba a punto de cerrar la bolsa para cuerpos cuando Benavides logró escupirle en la cara, alertando al médico de que estaba vivo. Benavides tenía un total de 37 heridas hechas por balas, bayonetas y ametralla. Esto a causa del combate de 6 horas con el batallón enemigo. Es sorprendente que tuvieron que pasar muchos años para que le dieran al fin su medalla de oro por, durante 6 horas, estar luchando contra 1000 hombres solamente armado con un cuchillo. El hombre que salvó a México. ¿Conoces al hombre de esta imagen? Me imagino que no, pues de hecho es uno de esos hombres de los que no se habla en la historia de México. Contrario a celebridades como Benito Juárez o Pancho Villa, que aparecían en tus libros de historia escolares y que eran retratados como héroes intachables, pese que de hecho tenía un lado muy oscuro, el hombre que miras podría decirse que sí que fue un hombre que salvó a México. Y lo más irónico de todo esto es que ni siquiera fue mexicano. Su nombre fue Nicholas Trist, y se trató de un abogado y diplomático estadounidense, posiblemente uno de los más prestigiosos de su época. Debido a su amplia experiencia resolviendo disputas, el entonces presidente de Estados Unidos, James K. Polk, con ideas expansionistas, le encomendó ser el encargado de que México entregara la totalidad de sus tierras tras su derrota en la Guerra México-Estadounidense de 1846. Polk era implacable. Quería que, tras la derrota de la nación tricolor, ésta se anexara a Estados Unidos. Si es que le puedes llamar anexar, esclavizar a su población y explotar todos sus recursos naturales. Así como lo escuchas, esclavizar. Esto es un dato que la gente pasa por alto, pero México había abolido la esclavitud desde hacía décadas antes que Estados Unidos, por lo que, en este caso, hablamos de un nuevo intento de Nueva España para México, aunque ahora no con una pequeña embarcación de españoles, sino del país más poderoso del continente que teníamos a un lado. La situación era desoladora para México. Los políticos encargados de negociar el acuerdo sabían que habían perdido y los tejanos estaban ansiosos de apoderarse de las fronteras con el apoyo del presidente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si todo estaba puesto para que México fuese propiedad de Estados Unidos, esto no ocurrió? Bueno, verás, Paul cometió un solo error, y ese fue confiar en Trist. En secreto, no veía a Estados Unidos como una nación nacionalista y expansionista que debía dominar a todo aquel que pudiera, sino un país justo y democrático. Rápidamente, Trist le ofreció a México un trato excesivamente justo. Esto se daría en gran parte de su zona norteña como Texas, y a cambio, los Estados Unidos le recompensarían con una paga. La furia que Polk sintió al enterarse de lo que había hecho Trist fue inconmensurable. México, su patio de juegos, su esclavo, su súbdito, se había atrevido a desafiarlos, y ellos, en vez de ganar algo tras derrotarlos, se quedarían solo con una pequeña parte y hasta les pagarían. Inmediatamente ordenó el despido de Trist, que sin ser un tonto ya había armado un plan prediciendo eso. Lo primero que hizo fue continuar las negociaciones con México ignorando al presidente de su nación, mientras a la par enviaba una carta de 60 hojas donde explicaba al Congreso el por qué debían aceptar dicho trato. Naturalmente sabía que Polk controlaba el Congreso y esto sería inútil, o al menos así sería de no ser porque el periodo presidencial de Polk estaba por expirar. Esto significaría que, de no aceptarse el acuerdo de inmediato, el crédito de anexar a México a Estados Unidos sería para el siguiente presidente, el cual no habría hecho nada. En resumen, Trist le dio dos posibles acciones a Polk. O aceptaba quedarse con el crédito de haber adquirido una buena tajada de México, o no se quedaba con nada y le daba todo el crédito a su sucesor, que quien haber hecho nada pasaría a la historia como aquel que expandió casi al doble su extensión a los Estados Unidos. Y aquí mis marrones amigos, es que la historia nos comprueba una vez más que un político siempre va a preferir su beneficio y gloria antes que el bienestar general de su pueblo. Dicho y hecho, la jugada de Trist tuvo éxito. México conservó la mayor parte de su territorio e incluso se llevó una modesta cantidad de dinero a cambio de Texas. Y aquí es donde se estarán preguntando, ¿qué ganó Trist por haber salvado a todo un país? Bueno, no se salvó de ser despedido de su anterior cargo, no se le pagó su servicio diplomático y, por si fuera poco, fue odiado por su gobierno, condenando a su familia a una bancarrota que lo orilló a convertirse en ferrocarrilero en Filadelfia.
Afortunadamente, en Estados Unidos hacer el bien resulta con un final feliz, no como en México. Cuando Lincoln entró al poder vería valor en él, y podría retomar su trabajo en el gobierno estadounidense, quien le pagó por su anterior servicio diplomático en México e inclusive le dio un puesto. Así como lo oyes, mi estimado, esta historia acaba con un final feliz para un héroe mexicano que ni siquiera sale en los libros de historia. Y ahora por mis huevos nos leemos la carta que le escribió a su familia sobre México. ¿Que está bien pinche larga? Sí, pero ¿sabes qué está más larga? La reata de Nicholas Trist Deidad. Así que te chingas y la escuchas. Si esos mexicanos hubieran podido leer en mi corazón aquel momento, se hubieran percatado que mi sentimiento de vergüenza como americano era más profundo que el suyo como mexicanos. Aunque no podía decirlo entonces, era una cosa de la que todo bien intencionado americano estaría avergonzado, y yo lo estaba intensamente. Este había sido mi sentimiento en todas nuestras conferencias, especialmente en momentos en que tuve que insistir en aspectos que detestaban. Si mi conducta hubiera estado gobernada por mi conciencia como hombre y mi sentido de justicia, hubiera creído en todas las instancias. Lo que me impidió hacerlo fue la convicción de que el tratado entonces no tendría la oportunidad de ser ratificado por nuestro gobierno. Mi objetivo no fue el de obtener todo lo que yo pudiera, sino por el contrario, firmar un tratado lo menos opresivo posible para México, que fuera compatible con ser aceptado en casa. En esto, fui gobernado por dos consideraciones. Una era la injusticia de la guerra, como un abuso de poder de nuestra parte. La otra era que entre más desigual fuese el tratado contra México, más fuertes serían los planos de oposición a él para ser aceptado en el Congreso mexicano por el partido que había alardeado su habilidad de frustrar cualquier medida de paz. Antes de irme, quisiera agradecerle al TV Nauta y a 90 Delta por sus participaciones ayudándome a narrar este video, así como al editor y al miniaturista del canal. Sin más que decir, estos han sido los héroes de México de los que nadie habla, personas que sí deberían salir en los libros de historia.